La primera es, ¿existe inquietud en lo que tiene que ver con los docentes? Obviamente, para esta cuestión de la reactivación de las clases en algunos municipios, obviamente sabemos que todo va a ir de acuerdo al semáforo de vigilancia sanitaria, pero pues aún así, digamos, con la pandemia vamos a seguir conviviendo durante mucho tiempo mientras no haya, digamos, una vacuna y demás, ¿no? Mientras no se pueda controlar. Y algunos maestros tuvieron que, por ejemplo, confinarse mucho antes de que se diera todo este asunto ya oficial, precisamente porque eran un sector de riesgo, o sea, maestros ya con una edad, digamos, avanzada o que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa o maestras embarazadas. En ese sentido, ¿cuál va a ser la medida? Obviamente, con respecto a los maestros y que así pueda complementarse lo que es toda la planilla de docente para poder impartir las clases y que no haya un rezago en ese sentido. Bueno, le doy la palabra a Esteban, pero sí quiero informar sobre este tema a todas las maestras, a los maestros, madres, padres de familia, porque se necesita tener certidumbre a pesar de la pandemia, de la incertidumbre que produce la pandemia. Ya se acordó que no se puede dar trato igual para todo el país, por varias razones. Primero, porque son realidades distintas. México son muchos Méxicos. Segundo, porque la pandemia se está manifestando también en forma diferente o está desarrollándose, expandiéndose en forma distinta, en tiempo, ¿sí?, en las distintas regiones del país. Por eso se decidió que sea a partir del semáforo, a partir del semáforo. Y se va a estar informando constantemente de cómo vamos. La semana que viene, desde el principio, se va a actualizar el número de municipios que no tienen problema de contagio, ni tienen vecinos con contagio. ¿Cuántos son estos municipios? Ya quedamos, donde pueden reiniciarse todas las actividades y desde luego el regreso a clases. Y luego, conforme se vayan presentando los acontecimientos, de acuerdo a la gravedad de la pandemia, se van a ir declarando zonas verdes en donde se pueda reiniciar las clases. Todo esto se tiene que acordar con los maestros, tiene que llevarse a cabo considerando los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones,
pero con el ánimo también de que, como siempre, nos sigan ayudando para que, si se presenta el caso, se pueda reiniciar la labor educativa, se reinicia la labor educativa, se puede ampliar si se necesita ampliar luego del calendario, con la idea de que se repone ese tiempo de vacaciones a los maestros, en fin, que sea flexible, porque teníamos la propuesta y tuvimos que optar de declarar desde antier, que se llevó a cabo el anuncio de que ya no se regresaba a clases en todo el país. Y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el país. Y dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación. Ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho, mucho. Bueno, los niños, el esfuerzo que han hecho. Entonces, no es tomar una decisión así, muy cercana a lo autoritario, porque se podría decir, con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, pero imagínense, todo mayo y todavía todo junio, y va a haber lugares en donde se pueda, de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Entonces, optamos por definir de acuerdo a las características de cada región, cómo se vayan presentando los hechos, no así de manera uniforme, homogénea, porque no es así México. Además, tenemos que tomar en cuenta la opinión de maestros, tiene que haber acuerdo, tenemos que tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales, pero el lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región del país, en cada estado del país. Eso es lo que Esteban tiene como encomienda y debe de buscar, como lo está haciendo, el acuerdo, el consenso, sin perjudicar a el magisterio, es decir, dejando a salvo los derechos de las maestras, de los maestros, y al mismo tiempo pensando en los niños, en los estudiantes y en los padres de familia, pensando en todos. Así vamos a tomar
esta decisión para la normalidad o la nueva normalidad en materia educativa.